del primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y desde esta lectura quiero mostrar un poco la visión que tiene la Iglesia sobre la política, sobre la democracia, sobre el gobierno, a propósito de el tiempo por el cual atraviesa nuestro país, donde se van alistando ya muchos candidatos para las alcaldías municipales, para ser diputados o representantes, para consejos municipales, y que todos debemos estar muy atentos para mirar el perfil de cada uno o de cada una y hacer una buena elección. La democracia, el ejercicio del voto, puede vencer la maldad, el odio, de manera pacífica. Con el voto podemos elegir los mejores candidatos. Ahora se llaman precandidatos mientras inscriben, o creo que ya inscribieron, mientras inscriben su candidatura, creo que ya lo hicieron en estos días, ayer o antier. Antes de la inscripción son precandidatos y llegan con un plan de gobierno, se inscriben y luego hacen un programa de gobierno que debe cumplirse, si no, el mismo pueblo que votó por ellos puede revocarles el mandato. Bueno, este tema lo vamos a estar tocando, pero apoyémonos entonces en la palabra del Señor. Contextualizo un poco el capítulo 3 del libro primero de Reyes. Y me voy al capítulo 2. En el capítulo 2 nos dice: cuando se acercaron los días de la muerte de David, David que fue primero rey que Salomón, este advirtió a su hijo Salomón, a su hijo: yo me voy por el camino de todos. Debes hacerse fuerte y ser valiente. Guarda las disposiciones del Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus leyes y mandamientos, sus normas y preceptos, como están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo aquello que hagas y en todo aquello a lo que te dediques. Así, el Señor mantendrá su palabra como me lo ha prometido. Si tus hijos cuidan su conducta, caminando en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no será arrancado ningún sucesor tuyo del trono de Israel. Capítulo 2, hasta el versículo 4 del primer libro de Reyes, ya nos está introduciendo cómo David va a morir y antes le da unas instrucciones muy precisas a su hijo para que, si va a ejercer el reino, entonces lo haga siempre cumpliendo los preceptos del Señor, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus leyes y mandamientos, sus normas y preceptos, como está escrito en la ley de Moisés. Y hay un para qué: para que prosperes en todo aquello que hagas y en todo aquello en que te dediques, que es el gobierno. Doy el salto al capítulo 3,
que es el capítulo que nos atañe para este domingo, donde aparece Salomón amando de manera especial al Señor. Dice el capítulo 3, versículo 1 y siguientes: Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, porque había tomado por esposa a su hija del faraón. La trajo a la ciudad de David mientras terminaba de edificar su propia casa, la casa del Señor y las murallas en torno a Jerusalén. El pueblo, por desgracia, sacrificaba en los santuarios locales, porque hasta esos días aún no había sido edificada una casa para el nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y caminaba según los preceptos de su padre David. Fíjense, ya ha muerto David, y Salomón recuerda los consejos de este gran hombre, de su padre, y dice que Salomón amaba al Señor. Capítulo 3, versículo 3, amaba al Señor y caminaba según los preceptos de su padre David, a pesar de que solía sacrificar y quemar incienso en los santuarios locales, porque aún no había un templo construido para el Rey de Reyes. Y luego aparece propiamente la lectura de hoy, la que se va a hacer pues para el domingo. El rey fue a Gabaón para ofrecer allí un sacrificio, porque ese era un santuario importante. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció el Señor a Salomón en un sueño nocturno y le dijo, vamos ubicando este hermoso texto para quien va a ser gobernador, Salomón, para quien va a ser rey. Le dice en Gabaón el Señor, en un sueño, pídeme cualquier cosa y te la concederé. Primera actitud de un gobernante o de quien pretende ser gobernante: escuche a Dios. Salomón le dice a Dios: tú has tenido un gran amor a tu servidor David, mi padre, porque camino en tu presencia con fidelidad y justicia, con rectitud de corazón hacia ti, y le has conservado ese gran amor, concediéndole un hijo que se sienta hoy sobre su trono. Por eso ahora, Señor, mire lo que le dice Salomón a Dios, después de haber escuchado su voz, cuando le decía, pídeme la manera en que debes gobernar. Le dice Salomón, Dios, has hecho rey a su servidor en lugar de mi padre David, pero yo soy un muchacho joven que no sabe conducirse. Cuántos temores en un gobernante, en un concejal, en un diputado, en un representante, en un senador. Y tu servidor se encuentra en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso, imposible de medir y contar. Gobernar es para todo el pueblo. Si hablamos, por ejemplo, de el santuario, el gobierno municipal está para muchos habitantes,
unos 40.000 habitantes, creo yo. Es para todo el pueblo es numeroso y no es fácil de medir ni contar esto cuantitativamente, pero si hablamos cualitativamente no es fácil entender, no es fácil conducir la acción política que esté en favor de los menos favorecidos. Por tanto, concede a tu servidor un corazón capaz de escuchar. Ojo, pues que esa es la primera actitud, escuchar a Dios y escuchar al pueblo, escuchar el cielo y escuchar la tierra, escuchar el querer de Dios y escuchar las necesidades del ser humano. En el libro del Éxodo encontramos un texto que me ha parecido siempre maravilloso para la teología de la comunicación. Dios ve el pueblo, escucha sus sufrimientos, se da cuenta de sus angustias y dice: voy a bajar para conducir al pueblo a una tierra que emana leche y miel. Un gobernante puede pensar en estar más con la gente, y de hecho muchos son ejemplo en esto. Uno los ve muy cercanos a la gente, escuchan la gente. Voy a bajar y conduciré al pueblo a una tierra que emana leche y miel. ¿Esto qué significa? Que las fortalezas de unos pobladores deben estar apoyadas por un alcalde, por los concejales, por los políticos en general. Apoyada. Y donde se vean fragilidades en la población, pobreza, por ejemplo, que no hay vivienda, no tienen vivienda, que se incrementen los proyectos de vivienda. Si el pueblo se lamenta por no tener seguridad, que se ponga toda la infraestructura y la capacidad de un Estado para dar seguridad a la población. Si el pueblo dice, por ejemplo, que se degrada la juventud en el vicio, en el licor, en la prostitución, un pueblo que aminora sus valores e incrementa la desestimación y la degradación social, hay que ponerle cuidado y el gobernante estar allí pendiente. Si al pueblo le falta educación, si al pueblo le falta salud, si al pueblo le falta calidad de vida, si al pueblo le falta recreación, si al pueblo le falta deporte, esparcimiento sano, canchas polideportivas, espacios donde las comunidades se encuentren y compartan sanamente. El gobernante debe escuchar al pueblo, debe ver las necesidades, ya ha escuchado a Dios y ahora escuchando al pueblo, viene para poner toda su infraestructura, todo su talento, toda la capacidad al servicio de la población, al servicio de los pobladores, al servicio de las comunidades. Continúa el texto: por tanto, concede a tu servidor un corazón capaz de escuchar, para juzgar a tu pueblo y comprender la diferencia entre el bien y el mal. San Pablo dice, capítulo 7, 1 Corintios 7:1, todo me es permitido,
pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Es muy importante escuchar a Dios y en la escucha pedir cuando Dios le diga pida. ¿Y Salomón qué le pidió? ¿Qué le pidió? Atención, ¿qué le pidió Salomón a Dios cuando Dios le autorizó? Les voy a comentar generalmente qué era lo que pedían los gobernantes en aquella época. Pedían gloria, es decir, ser importantes, ser mencionados en todos los estamentos políticos y estructuras sociales. Segundo, le pedían riquezas, oro, plata, tierras, poder. Eso le pedían los reyes a Dios. Le pedían larga vida para poder gobernar al pueblo durante muchísimos años. Pero esta vez Dios se encuentra con una persona que todo su talento y toda su capacidad va a estar puesta al servicio de los menos favorecidos, al servicio de los pobres, al servicio de la sociedad. Y mire lo que le pide Salomón. Por lo tanto, concede a este servidor un corazón capaz de escuchar para juzgar a tu pueblo y comprender la diferencia entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá juzgar a un pueblo tan importante como el tuyo? ¿Quién podrá juzgar a un pueblo tan importante como el tuyo? En alguna población me encontraba y recuerdo que organizaban una semana de la juventud. No me refiero al santuario, otro pueblo. Y allí estaba cooperando en esa organización la primera dama del municipio. Y cuando habían voces de traer programas como música pesada, rock and roll, música que daña la mente, la estructura del pensamiento del ser humano, que degrada los pensamientos nobles, que sabían que los incitaban era la droga y al consumismo, al consumo de licor y al libertinaje y al sexo y a la prostitución. Recuerdo que la primera dama se paró y dijo: yo no desearía nunca un programa de estos para mis hijos. Por lo tanto, tampoco quisiera que un programa de estos se traiga a mi pueblo para degradar a los jóvenes de nuestras familias. Tenía pantalones, tenía criterio, pero más que ello, cooperando con su esposo alcalde, tenía ese discernimiento que Salomón le pidió a Dios, y es la manera de poder juzgar a tu pueblo, la manera de comprender lo que es el bien y lo que es el mal, es decir, lo que salva y lo que condena, lo que degrada, que es el vicio, distinguirlo muy bien de lo que da vida, que es la virtud, lo que ayuda a una formación auténticamente en valores, valores como la justicia, la paz, el amor, la alegría, la vida sana, la calidad de vida, la formación integral, la espiritualidad, la vida religiosa, que sean siempre personas de bien. Pídanle, queridos gobernantes o los que aspiran a ser gobernantes, un corazón que sepa juzgar y comprender lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo bueno para mantenerlo y lo malo para desecharlo. ¿Quién podrá juzgar a un pueblo tan
importante como el tuyo. Y viene la felicitación de Dios. Atención, viene la felicitación de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras ahora que va a ser gobernante. Ya Salomón tenía ese consejo del papá, ¿recuerdan? De David, en el capítulo 2 del primer libro de Reyes. Hijo, si vas a gobernar, aférrate a tus proyectos, a tus preceptos, te irá bien. Ahora que Dios le ha dicho a Salomón, ¿ahora qué me pides? Y él pide poder juzgar bien al pueblo, distinguir el bien y el mal. Este es un criterio de discernimiento. Si ustedes, queridos políticos, o candidatos que aspiran a dirigir un pueblo, pregúntense desde este libro qué le están pidiendo al Señor si son elegidos. Y respondámonos desde la palabra del Señor, respóndanse desde la palabra del Señor. ¿Qué le pidió Salomón a Dios para gobernar? Habiéndole dicho Dios, pídeme lo que quiera, y siempre pedían era riqueza, larga vida, prestigio. ¿Qué le pidió Salomón? Una sola palabra: discernimiento. Repitan conmigo: discernimiento, para poder juzgar lo bueno de lo malo, para propiciar en el pueblo el bien y evitar el mal. Y dice el primer libro de Reyes en el capítulo 3, a los ojos del Señor resultó agradable esta petición que hizo Salomón. Entonces Dios respondió a Salomón: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, que era lo que pedían los reyes, sino que has pedido la capacidad de discernir para administrar justicia? Te concedo tu petición, te doy, oiga, lo que le dice Dios a un hombre humilde, a un hombre sencillo, a un hombre que no es pretencioso, a un hombre que no busca la riqueza por la riqueza, a un hombre que no busca la gloria por la gloria, a un hombre que no busca el poder, ni busca acabar con los enemigos, porque un rey está en la obligación, un mandatario está en la obligación de gobernar para quienes lo eligieron y para quienes no lo eligieron. Ya es el gobernante de todo un pueblo. Y también los electores deben obedecer y deben respetar a sus gobernantes, así usted nunca haya votado por él o por ella. Por ejemplo, el que es alcalde debe gobernar para todos, y el que no votó tiene que apoyarlo y respetar. Primera Timoteo dice que hay que orar y respetar a nuestros gobernantes. Es que la política está en la Biblia, es la búsqueda del bien común. Sigo con el texto de Primera de Reyes porque el tiempo se va agotando. Ya me van haciendo señas allí en el Control Master que el tiempo está corto. Alejandro, por favor, necesito media hora más. Él dice que no puede porque todos estamos ocupados también a las 10 y bueno, necesitamos los espacios también en la radio y en la televisión. A los ojos del Señor resultó agradable esta petición que hizo Salomón. Entonces Dios respondió a Salomón: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido la capacidad de discernir para administrar justicia? Te concedo tu petición, te doy un corazón sabio y entendido, como no lo hubo antes de ti, ni como tampoco lo habrá después.
Atención, primero, Dios lo felicita. Segundo, le concede a Salomón lo que ha pedido. Y mire lo que sigue después. Además, te concedo lo que no has pedido, riquezas, también gloria, de tal manera que mientras vivas no haya nadie como tú entre todos los reyes. Y si caminas por mis senderos, guardando mis leyes y mandamientos, como anduvo tu padre David, entonces prolongaré tu vida. Y abre los ojos Salomón y despierta. El versículo 15 dice, se despertó Salomón y se dio cuenta de que era un sueño, y vino a Jerusalén, se puso delante del arca de la alianza del Señor y ofreció holocaustos e hizo un sacrificio de comunión. Además preparó un banquete para todos los servidores, una fiesta. Me encantan las fiestas. Felicitaciones, querida comunidad de San Matías. El jueves pasado tuvimos la misión con el lema Misioneros como Cristo. 26 misioneros entre sacerdotes y laicos, entre adolescentes, algunos que están en el seminario menor. Estuvimos en esta hermosísima vereda de San Matías, con unos maestros maravillosos para el posprimaria, para preescolar y básica, secundaria. Allí estuvimos, visitamos los hogares, visitamos las aulas de clase, visitamos las familias, visitamos los enfermos, y luego ellos llegaron a la escuela, al centro, y se reunieron desde las 2 de la tarde. Muchos se confesaron, celebraron la Eucaristía a las 3, participaron de la hora santa a las 4, a las 5 las conferencias para niños, jóvenes y adultos, a las 6 el acto cultural, y a las 7 hubo un compartir. Allí quería llegar en ese momento. Salomón despertó y preparó un banquete para todos los servidores, para toda la comunidad. Compartir. Allí hubo lechona en San Matías. Prepárense, veredas, porque siquiera cada mes vamos a estar haciendo una misión. Pidan la misión. El Evangelio dice, pidan y se os dará. Pedid y se os dará. Y no es tan complicado organizar la misión. Se necesita cierta organización, pero todo siempre ponerlo en las manos del Señor. Bueno, casi que me salgo del tema, pero es que termina esto en una fiesta que hace Salomón, con todo lo que Dios le dio, sabiduría, discernimiento, pero también le dio riqueza para que gobernara bien a su pueblo, para que distribuyera entre los más necesitados. Así que en la iglesia sí podemos hablar de política. El sacerdote no puede tener partidismos políticos, proselitismo político, ni decir voten por este o esta candidata, adhiéranse a este o a otro partido. Nosotros también ejercemos la democracia y de manera individual lo hacemos. Y estudiamos los programas de los pre y candidatos a las administraciones municipales y estudiamos los planes de gobiernos que tienen para pedirle al Señor que nos ayude a elegir de la mejor manera, y esta tiene que ser una iniciativa de todos. El patrono de los políticos o de la política de los gobernantes, ¿saben ustedes quién es? Santo Tomás Moro, proclamado patrón de los gobernantes y políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda componenda y sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que
Mire lo que afirmó el patrono de los gobernantes, el patrono de los políticos, Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Pongan cuidado. ¿Qué fue lo que él afirmó? Enseñanza para los políticos. Dice él, el hombre no se puede separar de Dios, ni la política se puede separar de la moral. El Papa San Juan Pablo II expresaba que los cristianos aprecian el sistema democrático en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituir oportunamente de manera pacífica si no cumplen con un programa de gobierno. Benedicto XVI dice: dar su juicio moral también sobre cosas que atañen al orden político, le pide a la Iglesia, dar su juicio moral también sobre cosas que atañen al orden político cuando esto sea requerido por los derechos fundamentales de la persona y por la salvación de las almas. El Papa Francisco dice lo siguiente: nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, debemos participar en la política, porque es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. No le está hablando al sacerdote, al obispo. Es decir, nosotros podemos optar en partidismo político, pero le dice a los fieles, le dice al laico comprometido, le dice al cristiano de verdad, al que quiere cultivar verdaderos valores. Dice el Papa Francisco: involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, debemos participar en la política, porque es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y en Fratelli Tutti habla el Papa de una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Y termino con esta idea. Los obispos de nuestro país, en días previos a las elecciones del año pasado, nos recordaban que la participación en la vida política es una obligación moral. Además, afirmaban que el voto es la herramienta sin violencia más poderosa que tiene una sociedad democrática para determinar su futuro. Cuando votamos, hacemos que nuestras voces sean escuchadas. Y aquí unos 4 criterios que deben aplicarse a los candidatos y a sus programas. 1. Juicio ético y moral. Antecedentes de la persona, hay que investigar su trayectoria y compromiso actual, coherencia ética de los programas propuestos. Este criterio lo quiero enfatizar porque a veces no tenemos memoria. A veces no tenemos memoria. Este es un país sin memoria, o tenemos una memoria de gallina que se le olvida muchas veces dónde está el maíz. No tenemos memoria. Y sabemos que hay políticos que se han comportado de lo peor para un pueblo y luego los volvemos a elegir. Juicio ético y moral y averiguar los antecedentes de las personas. Segundo, prioridad de la vida humana, reconocimiento, respeto y promoción de los derechos inalienables de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Que ese político en realidad apoye la vida,
Defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que digan no al aborto, que digan no a la eutanasia. Respeto por todas las expresiones de la vida que habita la casa común. Tercero, opción por el bien común, sin privilegios por un sector exclusivo de la sociedad o por intereses particulares. Los únicos privilegiados deben ser las personas menos favorecidas y excluidas. Cuarto, políticas democráticas que favorecen la participación de los ciudadanos, la organización de las estructuras y el control. En una idea quiero resumir este programa de hoy. Hemos tomado las lecturas del domingo y haciéndole una aplicación pastoral, social y política a la primera lectura del libro de Reyes en el capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice la palabra que Salomón le pidió para poder gobernar una sola cosa a Dios: discernimiento para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo, lo bueno para dejarlo, mantenerlo, incrementarlo, y lo malo para desecharlo. Queridos gobernantes y personas que se quieren lanzar a diferentes cargos en la vida política, escuchen a Dios, pídale el discernimiento. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón.